Esta es una historia sobre la exnovia de mi papá. Mi papá tiene una suerte horrible con las mujeres. Es como un imán para las personas locas. Cada mujer con la que ha salido, excepto su novia actual, ha sido abusiva tanto mental como físicamente. Esta lista incluye a mi madre, pero esta es una historia sobre su última novia, Mary. Ella ha pasado de acosarlo a él a acosar también a mí, a mi esposo y a nuestra hija. Se conocieron en una fiesta de Navidad y congeniaron de inmediato. Él acababa de salir de otra mala relación con una mujer diferente con la que había estado yendo y viniendo durante 3 años. Ella era del tipo narcisista clásico. Bueno, Mary parecía diferente. Ella decía que también acababa de salir de una relación abusiva. Salieron durante unos meses, pero ella nunca dejó que mi papá fuera a su casa. Al principio no lo encontró tan extraño, hasta que recibió una llamada de un hombre que decía ser el esposo de Mary y quería saber cómo conocía a mi papá. Al principio mi papá pensó que el tipo era su ex tratando de controlarla todavía, pero las cosas empezaron a encajar. Finalmente, confrontó a Mary, y ella le dio una historia triste sobre cómo su ex se negaba a firmar los papeles, pero que estaban separados. Mi papá investigó un poco y hasta habló con los padres de Mary en algún momento. Descubrió que no solo Mary seguía casada, sino que ni siquiera estaba separada de su esposo. Según todos en su vida, ella era felizmente casada y mi papá era solo un amigo, si es que sabían de él en absoluto. Como es de esperar, rompió con ella. Ella se volvió loca, empezó a aparecer en su trabajo, llamarlo en medio de la noche, enviarle más de 50 mensajes de texto al día, todo ese tipo de cosas. Mi papá se mudó de estado 2 veces y cambió su número varias veces para intentar alejarse de ella, pero siempre lograba encontrarlo. Llegaban cartas de amor por correo o ella llamaba y decía que iba a visitarlo. Luego encontró mi número de teléfono, probablemente algún tiempo después de que mi papá se mudara conmigo. Ella comenzó a enviarme mensajes de texto casi tanto como a él. Una vez que me casé y tuve a mi hija, realmente se volvió loca enviándome regalos para su nueva nieta, siempre queriendo actualizaciones y cosas por el estilo. Nunca respondí y devolvía los paquetes sin abrir o donaba los artículos que me enviaba directamente desde las tiendas. Todo finalmente llegó a un punto crítico cuando apareció en la puerta de mi papá, mientras él estaba en el trabajo con cereal para él. Se lo dio a su compañero de cuarto y le dijo que era porque había notado que mi papá estaba perdiendo peso. Le dijo a su compañero de cuarto que lo tirara porque no quería arriesgarse a que estuviera envenenado, ya que acababa de solicitar una orden de restricción. Esa misma noche ella apareció en mi apartamento mientras mi esposo trabajaba en el turno nocturno. Era después de la 1 de la mañana cuando empezó a golpear mi puerta. Me alegré de haber enviado a mi hija pequeña a la casa de mis tíos esa noche. Cuando vi que era ella, dejó pan de plátano en mi puerta que tiramos tan pronto como mi esposo llegó a casa. La noche siguiente, nuevamente dejé a mi hija con mis tíos por si ella regresaba. Lo hizo. Empecé a recibir mensajes de texto de ella mientras golpeaba mi puerta. Quería ver a su nieta y tener un tiempo de chicas conmigo. Poco a poco se convirtió en demandas para que abriera la puerta. Llamé a la policía mientras estaba en el teléfono con la operadora. Mi vecino salió listo para enfrentarse a ella. Le dijo que la policía estaba en camino ya que su esposa ya los había llamado. Ella desapareció rápidamente en el parque al otro lado de la calle. La policía no la atrapó, pero la orden de restricción de mi papá fue otorgada. Desde entonces nos hemos mudado al otro lado del estado, pero ella aún me envía mensajes de texto de vez en cuando, queriendo saber cómo está mi papá o qué está haciendo mi hija. Nunca respondo, pero guardo todos sus mensajes por si acaso tengo que obtener mi propia orden de restricción también. Hace 3 años intenté Tinder por primera vez. Tenía 25 años en ese momento y, mientras la mayoría de las mujeres de 25 años han probado Tinder o algo similar, yo no había estado soltera desde que tenía 17 años. Conocí a mi ex cuando estaba en la escuela secundaria. 6 años después nos casamos y tuvimos un bebé. Yo era feliz, pero durante los últimos años juntos, él realmente comenzó a resentirse conmigo y con la familia que habíamos creado. Luché por mantener nuestra relación, pero el abuso se volvió más frecuente e intenso. Llegó a un punto en el que tomé a nuestro bebé y huí de la casa en medio de la noche. Mi mente estaba marcada y mi corazón estaba herido. Fue un momento realmente difícil en mi vida.
Un par de meses después de que me fui, tenía un nuevo hogar, un nuevo trabajo y un renovado sentido de la vida. Estaba empezando a abrirme y podía sentir que me estaba sanando. Sin embargo, me sentía sola. Me estaba ajustando a la custodia compartida y pasaba mis fines de semana sola. No quería saltar a una relación, pero sí quería experimentar algunas de las cosas que mi relación de 8 años no me había permitido. Unirme a Tinder se sintió divertido, era nuevo y aterrador, y después de tanto trauma, se sentía bien recibir tanta atención positiva. Mi autoestima estaba baja, así que los cumplidos baratos y la gratificación instantánea de la aplicación se sentían increíbles. ¿Quién soy yo para merecer su atención? ¿Por qué elegirían hablar conmigo entre todas las mujeres? No era mi mecanismo de afrontamiento más saludable, pero quería sentirme deseable. Ahí fue cuando conocí a Derek. Derek era un chico normal y corriente, era lo suficientemente guapo, pero no tan atractivo como para que me sintiera cohibida. Derek y yo compartíamos algunos intereses: la cerveza artesanal, el senderismo, y tenía un sentido del humor que me gustaba. Acordamos encontrarnos en un restaurante local. Estaba tan nerviosa. Era mi primera cita en 8 años. Me puse mi vestido más lindo, me arreglé y salí. En el restaurante, mis manos estaban sudorosas, mi corazón palpitaba y comencé a cuestionarme. Él llegó y al principio todo fue incómodo. Pedimos nuestras primeras cervezas y comenzamos a romper el hielo. Tan pronto como el efecto del alcohol comenzó a sentirse, nuestra conversación despegó. Nos relajamos en la compañía del otro y el resto de la cita transcurrió sin problemas. Bromeamos sobre los carros por la ciudad. Él se rió de que no le gustaba el karaoke. Soy una gran fanática del karaoke, aunque no soy una superestrella. He pasado un buen tiempo en coros y puedo llevar una melodía lo suficientemente bien. Una de mis actividades ruidosas de fin de semana favoritas es ir a ese bar y cantar algunas canciones con el dulce sabor del gin en mi lengua. Lo convencí de que fuera conmigo y salimos del restaurante. Cantamos hasta la noche, tomando shots, coqueteando y riendo. Terminamos la noche en su camioneta, torpemente forcejeando con los botones y cremalleras del otro, con los corazones acelerados de emoción. Esto era lo que necesitaba. Nos enviamos mensajes de texto con más frecuencia y pronto hablamos de otra cita. Disfruté de nuestro tiempo juntos y me gustaba que no sentía una conexión profunda con él. Era divertido y eso era todo. Porque mi corazón no estaba enredado en sentimientos. Él se sentía seguro. Decidimos para nuestra segunda cita que iríamos a hacer tubing por un río que atraviesa nuestra ciudad. Habíamos estacionado su camioneta naranja al final del recorrido de tubing y llevamos los tubos en mi camioneta río arriba. Acordamos que él guardaría mi llave de la camioneta con la suya en un bolsillo de sus pantalones cortos y que me dejaría en mi camioneta después. El calor del verano calentaba nuestra piel y el agua se sentía fresca y refrescante en nuestros dedos de los pies. La tarde pasó mientras flotábamos por el río. Cuando llegamos al final desinflamos nuestros tubos y nos dirigimos a mi camioneta. Solo que cuando Derek metió la mano en su bolsillo, su rostro se hundió. Me miró y dijo: «Tu llave se ha perdido». Me reí, seguramente estaba bromeando. Él insistió en que no era una broma. La gravedad tiraba de mi estómago y comencé a entrar en pánico. Esta era la única copia de la llave de mi camioneta y la había llevado al río. Me sentí tonta y preocupada por cómo conseguiría una nueva llave si no la encontrábamos. El río era largo, habíamos estado tubing durante horas, nos habíamos detenido en varios lugares para nadar. Él se ofreció a llevarme a casa y acepté. Durante el trayecto hicimos un plan para encontrarnos al día siguiente y buscar mi llave en algunos de los lugares donde nos habíamos detenido. Pasamos la tarde siguiente recorriendo nuestros lugares de baño en busca de mi llave. Subíamos y bajábamos nadando con muy poca esperanza de encontrar mis llaves. Pero teníamos que intentarlo y seguimos adelante. De un lugar a otro condujimos, nadamos y seguimos adelante. En el último lugar que revisamos mientras la luz de la tarde se desvanecía en un naranja brumoso, algo llamó su atención bajo el agua cerca de la orilla. Eran mis llaves. Estábamos encantados y no podíamos creer nuestra suerte. Para celebrarlo fuimos a su casa a tomar unas copas. Me llevó por un largo camino arbolado y al final había un remolque sombreado. Me dijo que solo estaba alquilando una habitación allí de una pareja de ancianos, pero que estaban de vacaciones. Así estaríamos solos, caminamos por el porche que crujía y entramos en la casa rodante. Adentro pude ver que la cocina estaba desordenada, no solo con un par de platos,
sino que cada superficie estaba cubierta de desorden. Me llevó a su habitación, que era pequeña y tampoco muy limpia. Ropa sucia, un colchón en el suelo, un contenedor de plástico con algunos bocadillos como Doritos y cerveza barata y caliente. Tuvimos relaciones sexuales, la luz amarillenta de la casa rodante acentuando las manchas en las paredes. Después, la chispa de diversión que sentí cuando nos conocimos se había desvanecido y me sentí asqueada. Decidí que sería nuestra última cita. Pasó una semana y apenas nos enviamos mensajes de texto. Nuestra breve aventura estaba terminando y no esperaba volver a verlo. Mi mente se centró en otras cosas. El próximo fin de semana mis amigos vendrían a la ciudad y estaba emocionada. Hicimos planes para ir a cantar karaoke juntos el sábado por la noche. Cuando llegó el día me sorprendió ver un mensaje de texto de Derek en mi teléfono. ¿Vas a ir al karaoke esta noche? Srenia, respondí que sí, y él me contestó que estaría allí. Pensé que no te gustaba el karaoke, le pregunté, y me dijo que había sido invitado por una chica con la que trabajaba y pensó que debería avisarme que estaría allí con una cita, por si yo estaba allí. Le agradecí por tomarse el tiempo de avisarme, le aseguré que no me molestaría en absoluto, y le dije que esperaba que tuviera una gran cita. Alrededor de las 9:30 de esa noche, mis amigos y yo llegamos al bar. Las luces tenues y las estrellas reflectantes eran una escena demasiado familiar. Conseguimos nuestras bebidas y escogimos una mesa con una buena vista del escenario. Tenía una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando. Volteé la cabeza y escaneé el bar, y nuestras miradas se cruzaron. Derek y su cita estaban a unos pocos puestos de distancia y él nos estaba observando. Saludó con entusiasmo con una gran sonrisa. Su cita se dio vuelta para mirar y yo logré un saludo torpe. Estaba absolutamente bien con que él estuviera en una cita, pero no quería publicitar que nos conocíamos o hacer que su cita se sintiera incómoda. Mis amigos estaban al tanto del tiempo que habíamos pasado juntos, mis pensamientos sobre la experiencia y los mensajes de texto que me había enviado antes. Todos pensábamos que era un poco extraño que se esforzara por interactuar conmigo frente a su cita, pero no había ningún problema, solo estaba siendo amigable. La noche continuó y todos lo pasamos genial disfrutando del ambiente, las canciones y las risas. Un par de horas después, estábamos sentados en nuestra mesa cuando Derek se tambaleó hacia nuestra mesa con su cita. La presentó como Kate y se sentó a mi lado, tirándola al puesto junto a él. El fuerte olor a alcohol emanaba de ellos y pude ver que estaban borrachos. Se hizo evidente que ambos habían bebido demasiado, con los ojos vidriosos y las palabras arrastradas. Kate parecía muy agradable a pesar de su estado, y empezó a contar una historia borracha a toda la mesa. Mis amigos y yo estábamos bastante incómodos y no estábamos seguros de lo que estaba pasando. Debajo de la mesa, sentí la mano pegajosa de Derek deslizarse sobre mi muslo. Su cita estaba allí mismo y yo estaba atónita. Sin hacer una escena, quité su mano rápidamente y me excusé para buscar otra bebida. Mientras caminaba por la sala podía sentir sus ojos recorriéndome la espalda, y efectivamente, cuando me di vuelta, él estaba observando. Cuando regresé, Kate murmuraba que su taxi había llegado. Ella y Derek se dieron un beso torpe y se despidieron, y luego solo quedábamos nosotros y Derek. El ánimo de Derek cambió después de eso. Estaba borracho e inconsciente de lo incómoda que estaba la mesa, y podíamos decir que estaba rumiando por su cita que se había ido sin él. Derek me dirigió su atención. Puso su brazo pesado sobre mi hombro y se inclinó, su aliento agrio logrando formar oraciones torpes. «Eres tan linda. Me encanta tu risa», dijo. Yo estaba rígida y solo quería que se fuera. Cuando se levantó para buscar otra cerveza, mis amigos y yo hablamos sobre la situación. Uno de ellos comentó: «Sabes que puedes hacerlo mejor que esto, ¿verdad?». Dije que sí, que por casual que hubiera sido esto había cometido un error. Llegamos a la conclusión de que sería mejor si terminábamos la noche temprano, ya que no lo veíamos yéndose solo. Como plan de respaldo, si algo salía mal, acordamos que las chicas irían al baño y saldrían por la puerta trasera, mientras nuestro amigo distraía a Derek y se escapaba. Derek llegó de nuevo a la mesa derramando su cerveza sobre su ropa. Balbuceó: «¿A dónde vamos ahora?». Yo dudé, pero mi amigo le dijo que todos nos iríamos a casa. Derek dijo que nos acompañaría y nosotros amablemente declinamos. Estaba apoyado contra una pared y apenas podía sostenerse en ese punto.
Le preguntamos cómo iba a llegar a casa y si podíamos llamarle un taxi. Derek, con una mueca borracha, dijo que podía venir a mi casa conmigo. Tratando de rechazarlo tan amablemente como pude, le dije que mi hijo estaba allí con una niñera, así que no podía tenerlo en mi casa. No necesitaba saber que eso no era cierto. Sin embargo, rechazó un taxi y dijo que simplemente dormiría en su camioneta. Como sus párpados se estaban cerrando y viendo el resto de su estado, parecía razonable que pudiera quedarse dormido en una camioneta, y aceptamos esa respuesta. Cuando empezamos a irnos, él se tambaleó tras nosotros. Nos detuvimos y le recordamos que íbamos a acostarnos. Él discutió que debería venir conmigo. Mis amigos y yo nos miramos. Era hora de activar nuestro plan de respaldo. Las dos chicas y yo nos excusamos para ir al baño mientras nuestro amigo lo distraía, saliendo por la puerta trasera. El aire fresco de la noche nos envolvió y nos apresuramos hacia el camino que llevaba al hotel de mis amigos. Nuestro amigo nos alcanzó y dijo que había dejado a Derek en el bar. Todos estábamos aliviados de estar fuera de allí y empezamos a caminar de regreso al hotel de mis amigos. Una de las chicas estaba sobria y se ofreció a llevarme a casa cuando llegamos al hotel y acepté. Unos minutos después, en el camino, mi teléfono comenzó a sonar. Miré la identificación de la llamada y sentí que mi estómago se hundía. Era Derek. Bajé el volumen y dejé que sonara, y para mi sorpresa, dejó un mensaje de voz. Encendí el altavoz y lo reproduje en voz alta. La voz de Derek sonaba confundida. Sus palabras se fundían juntas en el teléfono. ¿Dónde están? Pensé que íbamos a pasar el rato. No entiendo. Todos estábamos contentos de habernos ido y acordamos que había sido una locura. Fue entonces cuando el teléfono volvió a sonar. Otro mensaje de voz apareció en mi pantalla en la luz tenue del sendero. Reproduje el nuevo mensaje de voz en voz alta una vez más. Su discurso borracho era mucho más intenso esta vez, ya que se lanzó a decir que no entendía por qué me había ido, que había herido sus sentimientos y que estaba enamorado de mí. El tono de su voz me estremeció cuando lo escuché decir, «Te amo». Había algo oscuro y pesado en ello que me dejó sintiéndome inquieta. Todos estábamos asustados pero felices de ver el letrero brillante del hotel frente a nosotros. Recorrimos el pasillo alfombrado hasta su habitación para que mi amiga pudiera agarrar sus llaves y llevarme a casa. Cuando entramos en la habitación, mi teléfono comenzó a sonar nuevamente. Esta vez el mensaje de voz me envió ondas de miedo por el cuerpo. La voz de Derek había tomado un tono amenazante mientras repetía que me amaba, pero que en realidad estaba realmente y más enojado conmigo por dejarlo en el bar. Continuó diciendo cómo podría hacerme eso, que no sabía lo que iba a hacer. Su voz temblaba de rabia mientras se tropezaba con sus palabras, expresando cómo lo había traicionado. Lo último que dijo antes de colgar resonó en la habitación del hotel. «Sabes, realmente estoy empezando a odiarte». Este tipo estaba desequilibrado y yo estaba aterrorizada. Estaba agradecida de que esa faceta de Derek no se hubiera mostrado cuando estábamos solos en su casa rodante aislada. Mis amigos me dieron un abrazo y me dijeron que los llamara si necesitaba algo y que los mantuviera informados. Mi amiga me llevó a casa y cuando abrí la puerta y entré en la comodidad de mi hogar, me sentí exhausta. No había sido la noche que esperaba y el comportamiento errático de Derek realmente me había asustado. Acababa de salir de una relación abusiva y sus acciones en el bar y luego los mensajes de voz hicieron sonar algunas campanas demasiado familiares. Fue entonces cuando vi los faros. Era muy tarde para que alguien estuviera conduciendo por mi calle. Eché un vistazo por la cortina, mi sangre se heló y temblé. Sentado en la cabina de su camioneta naranja estaba Derek. Mi mente corría y entré en pánico. Este tipo apenas podía sostenerse cuando nos fuimos. Estaba completamente borracho. Cómo había conducido por toda la ciudad hasta mi casa. Cómo me había encontrado. Inmediatamente recordé la otra semana cuando me dejó después de que se perdiera mi llave. ¿Cómo pude haber sido tan estúpida? Apenas lo conocía, solo nos habíamos visto 3 veces. El rostro de Derek estaba pétreo y lleno de rabia mientras se sentaba en la oscuridad mirando mi casa. No salía, solo miraba. Mientras estaba de rodillas espiando por la ventana, todas las luces estaban apagadas por dentro. Estaba segura de que no podía verme. Entonces, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Me estaba llamando de nuevo. Rápidamente lo escondí para que no viera la luz.
Con las manos temblorosas escuché el mensaje de voz tan silenciosamente como pude. Derek solo dijo una cosa esta vez, una frase que me causó un terror inmenso. Con una voz cantarina, casi burlándose de mí, dijo en silencio: ¿Dónde estás? Clic. Estaba aterrorizada. De alguna manera no había considerado realmente que podría estar en peligro y había atribuido todo el miedo a mis experiencias pasadas. Seguramente estaba exagerando y era mi culpa por interpretar esto de más. No debería tener tanto miedo y no quería hacer una escena. Ese último mensaje de voz selló el trato. Pensé que incluso si estaba exagerando, al menos era un conductor ebrio. Llamé al 911 y el despachador dijo que alguien llegaría en un par de minutos. Mientras espiaba por la ventana, lo vi salir de su camioneta. Estaba cansado de esperar. Sus pies pesados tropezaron al tocar el pavimento y miró a su alrededor. La voz de Derek cortó la noche. Empezó a gritar mi nombre. La ira salvaje en su voz era tangible a través de las paredes y simplemente gritaba en la calle: ¿Dónde estás? Derek comenzó a tambalearse hacia mi casa cuando las luces rojas y azules destellantes iluminaron la calle, iluminando su rostro y destacando cada onza de furia esculpida en sus rasgos. 2 coches de policía se detuvieron y los oficiales salieron. Todavía espiaba desde dentro de mi casa oscura y no podía escuchar mucho de lo que estaba pasando. Los vi hacerle una prueba de alcoholemia que obviamente falló. Los oficiales inspeccionaron su camioneta. Todos hablaron durante un tiempo y uno de los oficiales se acercó a mi puerta. Le conté lo que había sucedido y fue muy empático. Dijo que, por más inquietantes que fueran sus acciones, no podían hacer mucho sin una amenaza directa. El oficial me informó que lo llevarían detenido por la noche y que sería acusado de conducir ebrio, pero que saldría mañana. Me dijo que me asegurara de mantener mis puertas cerradas con llave y que me mantuviera segura. Llegó la grúa para remover su camioneta naranja de la carretera y pude verlo discutiendo. Los oficiales no lo toleraron y lo giraron para esposarlo. Cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, gritó una última vez, mirando directamente a la ventana desde la que estaba espiando: «Sé que estás ahí, Chelsea. ¿Por qué no sales a decir buenas noches?» Tan rápidamente como mi calle se había llenado, quedó vacía. Las sombras tranquilas de la noche tragándose el caos anterior. Derek me envió un mensaje de texto la tarde siguiente. «Lamento mucho lo de anoche. Estaba en un mal momento». Respondí que sus acciones eran inaceptables y cómo se atrevía a aparecer en la casa donde vive mi hijo, y que preferiría no volver a saber de él. Se disculpó una última vez y no he vuelto a saber de él desde entonces. En los meses siguientes lo veía en una bicicleta, yendo y viniendo de su lugar de trabajo, así que sé que perdió su licencia. Siempre estaba alerta de que nos encontraríamos, lo cual, afortunadamente, nunca sucedió. Solo puedo imaginar lo mucho más enojado que estaba después de que esa noche le costara su licencia. Descubrí que se mudó al continente hace un tiempo, lo cual fue un gran alivio para mí y ya no me siento tan nerviosa en la ciudad. Así que Derek, esperemos nunca volver a encontrarnos. Me gusta pensar que ahora tengo bastante buenos instintos cuando se trata de saber quién tiene malas intenciones, pero no siempre fui tan cautelosa y observadora como lo soy ahora. Cuando estaba en la escuela secundaria, siempre me sentía tan fea. Tenía baja autoestima y ansiedad, lo que realmente era más un problema que mi apariencia. Así que si alguien del sexo opuesto me daba incluso un poco de atención, comenzaba a gustarme. Yo era bastante inocente a pesar de lo desesperada que estaba, habiendo besado solo a un chico. Así que cuando tenía 17 años y un chico universitario mostró interés en mí, inmediatamente me aferré a él. Estaba en esta aplicación antes de Tinder y conocí a un chico que vivía a 7 horas de distancia de mi ciudad natal. Su nombre era Brandon y era guapísimo. Cabello rubio, musculoso, ojos azules. Jugaba al fútbol para su universidad y tenía 19 años. Honestamente no era mi tipo habitual. Realmente me gustaban los chicos con cabello y ojos más oscuros, y todavía me gustan, pero él era muy guapo y muy amable. Me llenaba de cumplidos y hablaba conmigo todo el tiempo. Vivía sola, es una larga historia, en un apartamento solo con mis gatos, así que cuando me sentía sola o asustada, él siempre me consolaba. Un mes después de hablar empezó a pedirme fotos, no de mi cara, sino obviamente desnudos o fotos en sostén. Ahora,
Esto fue hace casi 6 años y no tenía un buen concepto del peligro de los extraños en Internet. Quiero decir, los teléfonos inteligentes solo habían estado alrededor por 2 o 3 años en ese momento, al menos en mi escuela con mi grupo de edad. La yo de 17 años era tan insegura que quería hacerlo feliz, porque no podía creer que hubiera conseguido a un chico como él. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que él pidiera. Nunca envié fotos desnuda. Era demasiado insegura para eso, pero enviaba fotos en sostén. Él me llenaba de cumplidos diciendo lo sexy y hermosa que era, y me creía cada palabra. Con el tiempo empecé a molestarme, quería verlo. Siempre le enviaba fotos cuando me las pedía, pero él nunca me enviaba ninguna, me mostraba fotos de él sin camisa o cosas así, pero las fotos siempre eran de mala calidad. Cuando comencé a ser demasiado persistente, prometió que comenzaría a llamarme por alguna razón. Esto me apaciguó y hablamos muchas veces a la semana. Después de un par de meses, se volvió cada vez más sexual conmigo y me decía lo que quería hacer conmigo y lo mucho que me deseaba. Esto me puso nerviosa, ya que solo había besado a un chico, pero también me emocionó un poco. Se sentía bien ser deseada por alguien. Realmente me había acostumbrado a esto. Todo esto fue durante el primer semestre de mi último año de secundaria, e iba a cumplir 18 años el próximo semestre a fines de enero. Cuando llegó la época de Navidad, comenzó a hablar sobre venir a mi ciudad a verme para mi cumpleaños. Esto me emocionó mucho, ya que quería verlo en persona con tantas ganas. Primero habíamos hablado de ir a verlo, algo en lo que él había insistido, pero me acobardé y dije que no podía conducir sola, una excusa. Realmente no quería ir a la casa de un chico mayor y quedarme sola con él. Mi propia casa me hacía sentir más segura. Planeamos un fin de semana después de mi cumpleaños y todo parecía estar bien. Pero un día, en mi clase de coro, mi mejor amiga, una estudiante de intercambio de Alemania, estaba hablando conmigo sobre él. Le estaba contando sobre él y le mostraba fotos y ella se puso muy inquieta. ¿Lo has visto en video?, ella preguntó. Le dije que no y me miró escépticamente. Algo no se siente bien. No hay forma de que sea real, no es que no puedas salir con alguien como él, pero es demasiado perfecto. Dijo que fue muy directa y brusca conmigo al respecto, algo que mis otros amigos no fueron, así que tomé sus palabras profundamente y estoy muy agradecido de haberlo hecho. Inmediatamente le pedí una foto de su rostro. Inventó una excusa sobre cómo no podía tomar una foto en ese momento, así que persistí pidiendo todos los días. Finalmente mis instintos estaban entrando en acción y me estaba asustando. Le dije que quería que me llamara por video. Dijo que no. Luché por eso durante horas una noche diciéndole que si me decía la verdad no me enojaría. Se negó. Puse el nombre que me dio en Facebook decidido a encontrarlo por mi cuenta si no iba a ceder. No apareció nada. Le envié un mensaje de texto diciéndole que no podía encontrar su Facebook y cedió dándome un nombre completamente diferente y me dijo que ese era yo. Recuerdo sentir frío cuando leí eso. Busqué la cuenta y todo lo que me dijo era mentira. Su nombre, su rostro, su edad, tenía 25, no 19. Estaba aterrorizada. Pensé que había estado hablando con alguien solo 2 años mayor, lo cual es legal en mi estado, pero él era 8 años mayor. Inmediatamente dejé de enviarle mensajes de texto. Fue entonces cuando comenzó a obsesionarse. Me enviaba mensajes de texto docenas de veces al día. Me llamaba una y otra vez. Me rogaba que le respondiera, que le diera una oportunidad. Luego comenzó a amenazarme para que respondiera. Me dijo que había guardado todas mis fotos, las guardaba todas y me dijo que se las enviaría a mis amigos y familiares en Facebook, que me mostraría a todos a mí y mi sostén, y que mostraría nuestro mensaje de texto. Todo eso fue más dañino para él que para mí, pero yo era joven, estúpida y tenía miedo. Odiaba tanto mi cuerpo y me aterrorizaba que la gente lo viera. Entonces comencé a hablar con él nuevamente, más reservada y cautelosa esta vez. Los días se acercaban cada vez más a mi cumpleaños y el fin de semana que habíamos planeado. Nuestros mensajes se habían vuelto sosos y cortos, ya que estaba tratando de hacer que perdiera el interés en mí, pero nunca se rindió. Si tardaba demasiado en enviarle un mensaje, entonces él me amenazaría de nuevo. Mi cumpleaños cayó un lunes ese año, y me envió todo tipo de mensajes. Ni siquiera recuerdo qué hice. Ese cumpleaños no tenía muchos amigos, y nunca me ha gustado celebrar, así que probablemente fue pequeño. Cuando llegó el viernes, recibí un mensaje de texto de él esa mañana,
diciendo que iba a conducir a mi ciudad y que me recogería de la escuela. Estaba aterrorizada. Había perdido a muchos de mis amigos el semestre anterior, otra larga historia, así que obviamente no tenían idea de mi situación. Por desesperación, fui con uno de mis amigos con quien no había hablado en un par de meses, y le conté todo. Era un amigo de mucho tiempo, así que fue comprensivo y prometió seguirme a casa ese día. Fui directo a mi auto ignorando la gran cantidad de mensajes de texto que decían «¿Dónde estás?» y «Estoy aquí». Mi amigo condujo detrás de mí todo el camino hasta mi apartamento en el que no tenía idea de que vivía, y se quedó conmigo mientras lloraba por un rato. Apagué mi teléfono y mi amigo se fue más tarde en la noche. Brandon no tenía idea de dónde vivía, pero todavía estaba paranoica. ¿Qué pasaría si de alguna manera me encontró? Solo 3 personas sabían dónde vivía, 4 ahora con mi amigo y él no vino, y contactó a ninguno de ellos. Cuando finalmente encendí mi teléfono, me estaba amenazando nuevamente. Estaba tan agotada y harta que comencé a enviarle mensajes de texto spam, gritándole y desahogándome. Le dije lo estresada que me había puesto y que lo que estaba haciendo estaba mal. Le dije que enviara las fotos y que ya no me importaba. Comencé a atacar su carácter diciéndole que nadie podría amarlo si oculta quién es, y luego trata a las personas como cuando lo atrapan en la mentira. Afortunadamente para mí, tuvo suficiente cuidado conmigo para tomar mis palabras en serio. Se disculpó y me dijo que borró todas las fotos. Juró dejarme en paz mientras pudiéramos hablar de vez en cuando como amigos. Acepté aunque sabía que estaba mintiendo. Hablé con él durante un mes, respuestas breves hasta que finalmente se rindió. Incluso ahora le dije 22. Todavía veo aparecer su nombre a veces. Bloqueé su número y lo borré de todo, pero su nombre todavía aparece a veces en mi Instagram o Snapchat cuando intenta volver a mí. Él es la razón por la que no doy mi nombre o foto. Él no es el primer acosador que experimenté. El primero fue cuando estaba en 6º grado, pero esa es una historia para otro momento. Brandon, quien mintió y recopiló fotos mías y luego procedió a amenazarme con ellas. No me dejes. Hace unos años hice match con un chico en Tinder. Yo era estudiante de primer año en la universidad y acababa de salir de una relación, así que estaba divirtiéndome. Hice match con este chico de 24 años llamado D. Era un poco raro, pero teníamos intereses similares y asistíamos a la misma escuela. Así que pensé, ¿por qué no? Las señales de alerta comenzaron a aparecer inmediatamente cuando dije que saldría con él. Por supuesto, el hecho de que fuera mucho mayor no pasó desapercibido como la primera señal de alerta. Me dijo que no estaba en la ciudad, pero que dejaría el funeral de su abuela, que estaba a un mínimo de 5 horas de distancia, para venir a recogerme. En ese momento, yo no tenía coche. Dijo que vendría a recogerme. D terminó conduciendo todo el camino para recogerme. Me recogió en pantalones de chándal, una camiseta sin mangas y chanclas, lo cual me pareció extraño porque dijo que venía de un funeral. Habíamos planeado solo ir a comer algo y pasar el rato, ya que había estado fuera de la ciudad. Me preguntó si estaría bien si pasábamos a recoger a su perro, que había dejado con un amigo. Me gustan los perros, así que no tuve problema. Estaba oscuro y llegamos a un complejo de apartamentos. Me dejó en el coche y volvió con un Golden Retriever un poco mayor. El perro inmediatamente comenzó a gruñirme, lo cual nunca me había pasado antes, así que empecé a sentirme un poco rara. Como teníamos al perro, quería dejarlo en su casa. Esto me pareció lógico y estaba ansiosa por alejar al perro gruñón de mí. Cuando llegamos a la casa de D, me preguntó si quería entrar y lo hice. Entramos y supe de inmediato que había sido una mala elección. La casa estaba hecha un desastre. Había basura por todas partes, bolsas de basura llenas en la entrada, basura en el sofá y simplemente desorden en general. Me dijo que tenía un compañero de cuarto, pero que no estaba en casa. Después de quitar la basura del sofá, me preguntó si quería sentarme y jugar al ajedrez. Había expresado que estaba interesada en aprender, y él parecía más que feliz de enseñarme. Esto también fue un error. D comenzó a explicarme el juego y no era una explicación divertida para una primera cita. Se puso muy serio y me mostró cada pieza mientras me decía qué era, qué hacía y cómo se movía. Luego comenzó a cuestionarme sobre cada pieza, y la mayoría de las veces me equivocaba. Cada vez que me equivocaba,
Me gritaba la respuesta correcta y me decía que lo intentara de nuevo. Se frustraba cada vez más y me hizo sentir muy incómoda, así que sugerí que pausáramos el ajedrez y hiciéramos otra cosa. D sugirió ver una película, lo cual me pareció bien. La idea de salir a comer parecía haberse olvidado. Me dijo que podíamos ver una película en su habitación y acepté, pero luego explicó que tenía que poner las sábanas en la cama porque las había lavado antes de irse al funeral de su abuela. Supuse que nos íbamos a su habitación porque podría estar más limpia, pero cuando entramos no lo estaba y no había televisor en su habitación. Procedió a poner Iron Man 2 en su teléfono para que la viéramos. Vimos unos 10 minutos antes de que las cosas se pusieran sexuales. No les contaré los detalles, pero en resumen, no lo hicimos. Pero ocurrieron otras cosas. Diré que esas cosas fueron consensuadas. Después de que ocurrieron, me sentí muy rara con toda la situación y le dije que no quería tener sexo. D estaba confundido, pero no insistió al principio. Dijo que estaba bien y vimos tal vez 5 minutos más de la película, antes de que dijera que no quería ver la película más. Empezó a quejarse y a preguntarme por qué no quería tener sexo con él. Simplemente dije que ya no estaba de humor. Luego comenzó a presionarme para que le dijera exactamente qué era de él lo que me hacía sentir así. En ese momento habíamos pasado de la habitación al sucio salón. Podrías pensar que parece un momento perfecto para irse, y yo también lo pensé, pero aquí es donde las cosas comienzan a ponerse aterradoras. Como si supiera que estoy pensando en irme, explota y comienza a gritarme. Este hombre de más de 6 pies de altura gritándole a una joven de menos de 5 pies. Por supuesto, por dentro estaba aterrada, pero intentaba asegurarme de no enfadarlo más, aunque tampoco estaba de acuerdo con nada. Durante los siguientes 5 a 10 minutos, D me gritó preguntándome por qué no me gustaba, por qué no lo quería, y me preguntó continuamente qué estaba mal con él y que se lo dijera. Intenté complacerlo lo mejor que pude diciendo el típico «no eres tú, soy yo», y que no quería irme. De nuevo, este hombre era mi única forma de volver a casa y sinceramente, no estaba segura exactamente de dónde estaba. Aunque tenía un teléfono y Google Maps, no tenía Uber en ese momento. D finalmente se calmó cuando creyó que iba a quedarme. Luego sugirió que intentáramos jugar algunos videojuegos. Estaba completamente en modo de pánico interno, asegurándome de desempeñar el papel de la cita interesada porque estaba aterrorizada de que si sentía que quería irme, volvería a alterarse. Jugamos este juego por un tiempo y luego, de la nada, D empieza a enfadarse de nuevo. Comenzó a gritar sobre por qué a nadie le gustaba, por qué nadie quería conocerlo y por qué nadie lo amaba, diciendo que nunca había tenido una novia y que todas sus citas habían sido de una noche. De nuevo, lo complací diciendo, no lo sé, muchas chicas son así de snobs. En ese momento estaba diciendo cualquier cosa y todo lo que quería oír. Incluso comenzó a llorar sobre cómo su madre nunca lo había amado, y me contó cosas muy profundas y oscuras sobre lo que su madre le había dicho y hecho. Después de que finalmente se calmó una vez más, se levantó y fue a la cocina a prepararnos unas bebidas. Ahora, si tienes cerebro, pensarías, absolutamente no, lo cual fue exactamente mi pensamiento en ese momento. Rechacé sus múltiples ofertas de bebida. Preguntó si en lugar de alcohol quería agua y, por supuesto, también rechacé eso, fingiendo que no tenía sed. Me quedé en su apartamento hasta alrededor de la 1 de la mañana porque estaba sentada junto a él aterrada de, número 1, pedirle que me llevara a casa, número 2, decir que caminaría a casa y número 3, averiguar cómo conseguir un Uber. Había estado tratando de descargar Uber en mi teléfono sin que él lo notara, pero luego pedía información de la tarjeta, y eso era demasiado difícil de hacer sin que él lo notara. Así que alrededor de la 1 de la mañana bostecé muy fuerte y dije, «Oh, wow, es la 1 de la mañana, mi compañero de cuarto estará tan preocupado por mí». Me reí como si mi compañero de cuarto fuera tonto por preocuparse, y que no había estado mirando el reloj desde que él me recogió a las 9 de la noche. Luego dije, «Estoy tan cansada, debería irme a casa pronto». De nuevo estaba realmente asustada de que volviera a alterarse, pero no explotó. Simplemente miró el reloj y dijo, «Sí, es tarde». Pero no estaba tomando ningún riesgo, así que dije, «Tengo una gran idea, si me voy a dormir pronto, me encantaría desayunar contigo en el campus». Esperaba que mi oferta lo convenciera de que tenía la intención de volver a verlo y lo hizo. Parecía muy feliz con la perspectiva de eso,
y se levantó de un salto llevándome fuera de la casa hasta su coche. El viaje de regreso fue exasperantemente largo. El viaje fue completamente silencioso. Ninguno de los dos habló. Fue solo un viaje de unos 10 minutos, pero podría jurar que disminuyó la velocidad cada vez que llegábamos a una zona particularmente oscura o bajo un paso elevado. Dee me dejó y sonreí, e hice un buen espectáculo de estar cansada pero emocionada por verlo mañana. Ofreció varias veces acompañarme hasta la puerta, pero rechacé cada vez y dije que no quería molestarlo y que lo vería mañana. Caminé sola hasta el edificio, y en el momento en que doblé la esquina, corrí tan rápido por las escaleras y hasta mi puerta antes de que pudiera cambiar de opinión y seguirme hasta la puerta. Cuando llegué a mi dormitorio, sinceramente sentí que acababa de escapar de un asesino en serie. Incluso ahora, escribir esto hace que mi corazón se acelere un poco. Nunca volví a encontrarme con él, pero me rogó durante varios días después que me volviera a encontrar con él. Incluso pidió pagarme $20 por hora para sentarse cerca de mí en la biblioteca. Obviamente rechacé y solo lo vi una vez después de eso en el gimnasio del campus. No me notó y me fui de inmediato. He pensado en Dee ocasionalmente desde ese día y me he preguntado si todas esas chicas con las que tuvo citas de una noche tuvieron la misma experiencia que yo. Todavía a veces me pregunto cuántas chicas hubo después de mí. Así que Dee, no nos volvamos a encontrar. Ahora tengo 28 años, pero esto sucedió cuando tenía 19 y trabajaba en una cafetería después de la secundaria. Tuve varios clientes que me invitaron a salir o pidieron mi número y dije que no a cada uno de ellos. Sin embargo, Dave fue persistente. Pidió un frappuccino de fresas y crema en la caja registradora y conversó conmigo mientras se lo preparaba. Me pidió mi número, pero me negué cortésmente a dárselo. Se volvió a poner en la fila 20 minutos después y pidió la misma bebida nuevamente. Dijo que pidió 2 bebidas. No quería solo hablar conmigo otra vez. Me pareció lindo, así que accedí a darle mi número. Empezamos a enviar mensajes de texto esa noche e hicimos planes para cenar al día siguiente. Trabajaba en una tienda de alquiler de videos y me pidió que lo visitara en el trabajo unas horas antes de que nos encontráramos. Fui a visitarlo y dimos un paseo donde, de manera táctica, soltó: "Entonces, esto solo va a ser una aventura, ¿verdad?". Me insultó que ya estuviera pensando en ligar, pero de alguna manera se recuperó porque la cita seguía en pie. Hizo la cena en su casa, lo cual, mirándolo en retrospectiva, no fue una buena idea. Me dio flores cuando llegué. Las cosas no mejoraban. Después de la cena jugamos algunos juegos de beber con su compañero de cuarto, Joe, que resultó ser un gran tipo y hizo la noche tolerable. En un momento, Joe y yo estábamos teniendo una gran conversación y riendo mucho. En un repentino ataque de celos, Dave le gritó a Joe preguntándole por qué no me había llevado a mí. Fue aterrador, ya que no había conocido a Dave por más de 24 horas. Joe mencionó que tenía que irse pronto. Cuando Dave salió de la habitación para buscar otra cerveza, le rogué a Joe que no me dejara sola con Dave. Joe se disculpó, pero eventualmente se fue. La noche degeneró desde allí con la conversación más memorable siendo Dave contándome cómo su padre intentó matar a su madre con una escopeta. Afortunadamente, me salvó una llamada telefónica de mi hermano menor, Matthew. Necesitaba que lo llevara a casa desde una fiesta, pensé. Aleluya, estoy salvada. Hasta que Dave insistió en venir con nosotros. Cuando llegamos, Dave se fue a socializar en la fiesta, mientras Matthew se despedía. Me senté y charlé con algunos amigos hasta que Matthew hizo señas de que estaba listo para irse. El corto viaje a la casa de mis padres fue increíblemente incómodo y silencioso. Acompañé a Matthew hasta la puerta y me dijo que accidentalmente se había topado con Dave en la fiesta y su respuesta fue: "Tu hermana y yo estábamos pasando un buen rato hasta que tú arruinaste nuestra noche. Además, si vuelves a tropezar conmigo, te romperé el brazo". Gaspé de horror al darme cuenta de que todavía tenía que llevar a este psicópata de vuelta a su apartamento. Afortunadamente, el viaje fue sin incidentes, a menos que cuentes con él tratando de convencerme de que entrara de nuevo a su apartamento. Dije firmemente que no hasta que se bajó de mi coche y luego me fui rápidamente. Al día siguiente recibí un mensaje de texto de él diciendo: "No es una buena señal cuando se dejan las flores atrás". Respondí con: "No es una buena señal cuando amenazas a mi hermano y lo acusas de arruinar tu noche". Intentó decir que estaba bromeando y que Matthew lo había entendido mal,
Pero no le creí, especialmente después de las cosas sombrías que ya había hecho la noche anterior. Además, mi hermano es sagrado para mí, y nunca dejaría que nadie lo lastimara de ninguna manera. Así que el incidente de la noche anterior fue suficiente para desanimarme de Dave para siempre. Respondí: Matthew piensa que eres un verdadero pedazo de... Confío completamente en su juicio. Vete y no me contactes de nuevo. Dave odiaba mis mensajes. Mirando atrás me di cuenta de que debería haber hecho muchas cosas de manera diferente, y que tuve mucha suerte de que Dave nunca hiciera nada para lastimarme cuando estábamos solos. Mi hermano tenía solo 17 años en ese momento, pero era un chico grande, 6 pies 2 pulgadas y más de 200 libras. No estoy segura de por qué no llevé a Dave a casa primero, y mantuve a mi hermano en el coche conmigo, pero no temas, he aprendido de esta experiencia. Para dar un poco de contexto, cuando tenía 19 o 20 años, ahora tengo 25, conocí a un chico en Tinder. Su nombre era Brad. Brad y yo no empezamos con buen pie, pero no tenía idea de lo mal que iba a ponerse la situación. Al principio solo parecía que éramos incompatibles, ya que él era insistente y grosero, y yo no aguanto ese tipo de cosas. Si todo hubiera terminado ahí, no estaría escribiendo esto ahora, pero no se detuvo ahí. Una vez que dejé claro que encontraba a Brad repulsivo y no quería tener nada que ver con él, sus mensajes tomaron otro rumbo. Me amenazó con acosarme, agredirme, secuestrarme y matarme, junto con algunos detalles macabros sobre arrancarme los ojos y profanar mi cadáver. Lo que fue particularmente perturbador fue su deseo explícito de estrangularme y ver la vida dejar mis ojos. También logró encontrar la dirección de mi casa, que estaba a 3 horas de la ciudad en la que estábamos, y amenazó con venir a buscarme. Como nota al margen, era la casa de mi padre y una pequeña parte de mí quería ver exactamente cómo le iría si aparecía allí. Por supuesto, advertí a mi padre y le di una foto del tipo. También tomé capturas de pantalla de todo lo que me envió. Siendo una joven mujer sin idea de si este hombre realmente iría hasta esos extremos para encontrarme, llamé a la policía. Cuando vinieron, miraron los mensajes y me dijeron que constituían una amenaza terrorista, pero también me dijeron que no podían hacer mucho a menos que Brad realmente apareciera. Tomaron sus datos, incluyendo dónde trabajaba, que estaba listado en su biografía. Esto será importante más adelante. Por lo que entiendo, la policía fue al lugar de trabajo de Brad para hablar con él y se negó, así que se fueron y no pasó nada más. Con la segunda parte del asunto encontré su Facebook. Nuevamente, no pongas tu lugar de trabajo en todas tus redes sociales. Curioseé y logré encontrar a un par de sus familiares. Les envié todas las capturas de pantalla junto con una explicación de lo que había pasado. No supe nada de ellos durante unos días, pero cuando lo hice fue la mamá de Brad. Se disculpó profusamente en nombre de su hijo y me dijo que estaban conduciendo desde la ciudad natal de Brad, a 3 estados de distancia, para enfrentarlo. Me pidió que no le advirtiera de esto con anticipación y obviamente estuve de acuerdo. No sé qué pasó con esto, pero espero que haya recibido una buena paliza al estilo sureño. Ahora, para la parte profesional. Unos años después, cuando Brad probablemente pensó que estaba libre de problemas, algo me recordó lo que hizo y decidí que era hora de que enfrentara algunas consecuencias reales. Hice una publicación en Facebook incluyendo su foto y biografía, todas las capturas de pantalla y un mensaje advirtiendo a la gente en nuestra área y pidiéndoles que lo compartieran para que otras mujeres supieran con quién estaban tratando. 2 días después, Facebook la eliminó, pero el daño ya estaba hecho. 3,000 compartidos y muchos mensajes después, toda esa información había llegado a la página de Facebook de su empresa. Por lo que entiendo, estaban absolutamente inundados con mensajes sobre Brad y su comportamiento. Respondieron con un mensaje estándar sobre cómo estaban lidiando con eso según sus políticas. Esto fue desalentador, ya que asumí que simplemente lo ignorarían. En ese momento, Brad había estado trabajando para ellos durante al menos 4 años. Sin embargo, pronto supe que este no era el caso. Varias mujeres de su empresa me enviaron mensajes agradeciéndome por haber hablado y exponer el tipo de persona con la que estaban trabajando. Fue a través de una de estas mujeres que en realidad descubrí lo que le sucedió al buen Brad. Fue llamado a una reunión con su jefe, recursos humanos y el CEO de la empresa. Como nota al margen, esta es una empresa multinacional y la CEO es una mujer. No tomaron la situación a la ligera.
Dentro de 2 días de haber publicado en Facebook, Brad había sido despedido y escoltado fuera de las instalaciones por seguridad armada. Al final, Brad obtuvo lo que merecía, y ahora tiene un gran vacío en su currículum, ya que esta empresa fue su primer trabajo después de la universidad y ya no puede obtener una carta de recomendación de ellos. En cuanto a lo que fue de él, no lo sé. Nunca volvió